El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán, y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo.
Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio.
Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Dios les bendiga grandemente, gracias a Dios. Un viernes más, retomando este estudio interesantísimo, ¿verdad? Libro por libro, ya vimos un poquito en términos generales lo que es Josué. Espero en Dios hayas tomado nota, algunas cositas, algo que te haya llamado la atención. A mí muchísimas, el video es muy concreto, muy bueno, la verdad, un resumen muy interesante. Ahorita vamos a dar ya datos un poco más técnicos, no nos vamos a tardar mucho. Así es, amigos, sí, está muy completo, ¿verdad? Se llama el proyecto Biblia Project, sale en, en YouTube. Si ustedes quieren consultarlo y eso, les paso el link. No lo hice yo, es obvio, pero me lo he encontrado y lo explica muy bien, ¿verdad? Explica muy bien y tiene el talento de la edición de la computadora y nos ayuda con los dibujitos, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios, vamos a comenzar con esta introducción. Ya la dimos, ya vamos a ir de lleno. Espero en Dios estés tomando nota y le damos la bienvenida a todos. Está por acá Bernardo, mi mamá, está por acá Cari, está por acá Cristi, mi abuelita y mi Meli, y estamos nosotros acá. Somos ahorita por el momento 7 personas y le doy gracias a Dios en verdad porque cada día se asuman más personas para entender y querer conocer más de la escritura, ¿verdad? Y Josué nos va a revelar a Jesucristo como el capitán de nuestra salvación. Josué es un libro de guerra, Josué es un libro de movimiento, Josué es un libro de conquista, ¿verdad? Así mismo Dios conquistó nuestra salvación, Dios mismo fue el capitán de nuestra salvación, el mismo Jesucristo, ¿verdad? Entonces nos va a presentar el libro de Josué a Jesucristo de esta manera. Si tenemos alguna pregunta, ya lo sabes, levanta tu manita en la parte de aquí o algún comentario que queramos mencionar, así como ahorita yo lo estoy levantando. Recuerda que está al lado de tu micrófono, no dejes de participar en estos tiempos, ¿verdad? Y muy bien, vamos a ir en la introducción, ¿verdad? Primero, el significado de Josué se refiere al personaje clave del libro, el personaje principal. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, es el personaje del libro. ¿Se acuerdan que Deuteronomio significaba la segunda ley? Levítico pues se refería a la tribu de Leví, números, todo esto. Bueno, este es Josué porque el personaje principal es Josué. El autor, aquí hay un detalle, una discrepancia que empezamos con problemas, ¿verdad? Les voy a platicar lo que para mí es lo más factible. Es que algunos piensan, algunos creen que Josué no escribió el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay versículos que no son evidentes o tienen en dudas que haya sido Josué. Hay versículos que son evidentes que dicen, ¿sabes qué? Este versículo no lo pudo escribir Josué. Pero hay muchos, por ejemplo, el 29 al 30 o el 24, 31 al 33, ¿no? Que de hecho narra parte al final de su vida, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo va a escribir eso? Pero bueno, no habría ningún problema si es que todo lo demás lo haya escrito Josué y hayamos agregado estas partes al libro, personas externas a Josué. Pero también hay muchos versículos que mencionan, como te lo digo, que Josué escribió estas cosas, como por ejemplo el 18:9, el 24:26. El autor, es obvio que por estos versículos fue un testigo ocular de los acontecimientos, ¿no? El autor estaba viviendo en la época de los acontecimientos también. Tuvo que haber sido alguien que lo haya visto, alguien que haya estado viviendo ahí. Por ejemplo, menciona un dato muy específico que menciona que Rahab todavía vivía ahí, según el 6:25 del libro. Entonces, sin dudarlo, o sería más probable que este libro sí haya sido literalmente Josué, aunque, como ya algunos versículos que te mencioné, hay partes donde se le agregaron de otros autores, pero esto no complica nada con la veracidad del libro. O sea, fue Josué en su mayoría, pero ya algunas cosas como el final del libro, de los tiempos de Josué, pues se agregaron, ¿verdad? Para concluir la historia. No quiere decir que la inventaron, no, pero algún autor diferente, pues siguió la obra, ¿verdad? Porque recuerda que en ese tiempo era muy importante que estuvieran escribiendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Muy bien, la fecha es una fecha importante, es conocerlo, la paternidad de Josué. Se cree que se escribió en el 1390 antes de Cristo, aunque hay algún debate acerca de su cuestión. Este estudio asigna la partida de Josué en esta fecha. Sigue habiendo debate, no se llegó a una conclusión, pero se cree, las personas, hay más porcentaje que crean que fue 1390 antes de Cristo. Muy bien, perdón. El libro de Josué
cubre alrededor de 30 años, ¿no? Desde Josué 1 hasta el último capítulo de Josué, ¿no? Que es el 24. Cumple alrededor de 30 años. Sin embargo, escuche esto, el énfasis recae sobre entre 5 y 7 años. Aquí hay un dato muy importante. Por ejemplo, todo nos lo puede dejar ver que cubre o la parte más relevante que quiere dar a entender Dios por medio de este libro son estos 5 o 7 años y nos lo deja ver por el testimonio de Caleb. Por ejemplo, en las actividades militares de Josué se pasaron estos 5 y 7 años. Después de finalizar la conquista de Canaán, Caleb que a la sazón contaba o más o menos tenía 85 años, recuerda que tenía 40 años cuando fue y espió la tierra por primera vez en los tiempos de Moisés. Nos lo dice en Números 13:6, que él tenía 40 años. Pero al final de la conquista nos deja ver la escritura que ya tenía aproximadamente ¿cuántos? 85 años. Si hacemos cuentas, en el que estuvo el peregrinaje de los 40 años en el desierto, ¿cuánto sale? Si tenía 85 años, más o menos, 85, 87 años. Si 40 años tiene como espía y después de eso viene la consecuencia de parte de Dios que les dice, ¿sabes qué? Van a estar ahondando. Y ahí fueron 40 años e inmediatamente que muere Moisés, empiezan los preparativos para entrar a la tierra prometida, entonces quiere decir que las conquistas del libro que menciona son aproximadamente entre 5 y 7 años por la vida de Caleb. ¿Sí me estás agarrando el hilo? Sí me estoy dando a entender. Si hacemos cuentas, entonces el libro narra de 40, narra de 5 a 7 años, ¿verdad? De historia. O sea, hace que el tiempo de las conquistas de Josué no fue tantísimo como pensamos, ¿no? Fue menos, ¿no? Fue algo que Josué en estos 5 o 7 años estuvo batallando, ¿no? Estuvo en este momento o en este ministerio que Dios le dejó, algo que nos reta mucho, ¿no? Al menos lo personal, ¿no? Decir, híjole, Dios, es que me siento ya viejito, ya siento como que ya tengo 30 años, estoy en el tercer escalón, Señor, llámame porque quiero servir más, ¿no? Y Dios dice, aún estás en la preparación, no es así, porque así como Jesús sirvió 3 años, pues también Josué sirvió más o menos, ¿verdad? Entonces sí, a veces así pasa, ¿verdad? La palabra clave va a ser victoria. Escucha esto, anota muy bien eso porque en el siguiente libro vamos a conocer el contraste de esta palabra, porque ahí la palabra va a ser derrota. Entonces, este va a ser victoria. El capítulo clave lo vamos a encontrar en el 6, que es el comienzo de la conquista. Primero, Dios le llama a Josué, le da las instrucciones. De hecho, vemos en el video cómo se encuentra a esta persona, ¿verdad? Que le dice, eres de los nuestros. Algunas personas, sin dudarlo, creen que fue Jesús, yo también, que era Jesús quien se le estaba ahí encontrando. Tampoco se llega a un consenso, pero la mayor parte o el consenso más grande es que fue Jesús. Y podemos encontrar después el preparativo que fue dar vueltas, después sonar las trompetas hasta que caen los muros de Jericó y empieza la conquista, ¿verdad? El versículo clave, perdóname esta mala diapositiva, el versículo clave exactamente se encuentra, bueno, hay varios, en el 1:5 al 8, el 21:43 al 45 y el famoso versículo 24:15, ¿verdad? Yo no sé a quién van a servir, pero yo en mi caso serviremos a Jehová. Personajes clave, vamos a encontrar a Josué y Caleb. ¿Te acuerdas que estos eran muy confiados en Dios y también eran personas de batalla, de guerra, verdad? Vamos a continuar si no hay ninguna pregunta hasta aquí. Mamá, que coméntanos o tienes una pregunta, mamita. No, un favor, Sote, ¿me puedes repetir los versículos claves? Claro que sí, es el 1:5 al 8, 21:43 y el 24:15, ¿vale? Ahí esténlos anotando y los leen en casa, ¿verdad? Espero, de hecho por ahí quedamos que íbamos a estar poniéndonos al corriente con la lectura, ¿verdad? Entonces sería bueno que lo marcaran o se lo memorizaran o no, nos lo memorizáramos más bien, ¿verdad? El propósito de Josué, del libro de Josué, es registrar la conquista de la tierra de Canaán por parte de Israel y mostrar con ello la fidelidad de Dios al hacer a Abraham una gran nación, ¿verdad? Se estaba cumpliendo la promesa de Dios de que les iba a dar una nación. Ya habían dejado el peregrinaje, ya habían dejado el ser nómadas también, ya habían dejado el estar en otros imperios, ya tenían la tierra que Dios les había prometido, ¿verdad? Ya estaban ahí. Muy bien. ¿Volviste a levantar la mano o de hace rato? Ya la bajó, muy bien. Muy bien. Trasfondo, esto es muy importante, entender el trasfondo de Josué. Hay 3 cosas. Primero, sus tareas. 3 tareas
que Josué tuvo que cumplir y que nos van a dar el trasfondo de Josué. Primero, la primera tarea asignada fue la destrucción del poder cananeo en la tierra. Aquí hay un dato muy importante, hermanos, que lo vimos en el video. Por ejemplo, Josué, si vamos ahorita lo vamos a ver en el mapa, si vamos a verlo en el mapa, batalló Josué con el ejército en los imperios más formados de la tierra, así, o sea, en los más, no relevantes, pero sí los más grandes, los de más poder, ¿no? Destruyó Josué estos imperios, vinieron abajo, pero algo que podemos entender, de hecho fue aproximadamente 31 reyes, lo menciona en el 12:24, donde que nos menciona el número de los reyes que Josué tuvo que destruir, y eran como los imperios más grandes. Pero algo que entendemos, algo que podemos ver en la palabra de Dios, es que la tierra quedó dividida después de que ya destruyen estos 31 reyes, que vencen 31 reyes, que Dios lo vence, y entonces aún así nos deja ver la Biblia que aún había personas, cuando se divide el pueblo de Israel, porque ya vencen los 31 reyes que eran los más fuertes, o los imperios más fuertes en ese tiempo, se establece el pueblo de Israel, y aún había personas ahí de los cananeos, que las mismas personas del pueblo de Israel tenían que ir eliminando, o no tenían que estar haciendo tratos con ellos, tenían que estar sacando, no se podían casar con ellos. O sea, vemos que Josué, o Dios, usa a Josué para la misión de vencer a los imperios más grandes, pero aún había responsabilidad del pueblo, ya las pequeñas comunidades o las personas que aún ahí andaban, pues no hacer tratos con ellos y de hecho eliminarlos de sus mismos pueblos, ¿verdad? Para que no se contaminaran y seguir sus propios dioses. Entonces sí, la tarea de Josué fue asignada a eliminar a los cananeos, pero a los más grandes, ¿verdad? Era responsabilidad de todos no caer en estos tipos de problemas de tratos con las personas de adentro, ¿no? Segundo, era distribuir la tierra, ¿no? La segunda, lo encontramos del 7 al 20, detallan las relaciones. Perdón, me adelanté. El segundo era distribuir la tierra. La segunda tarea de Josué lo vamos a ver hasta el final del libro, ya que se establecen, ya establecieron su tierra, ¿no? De hecho, si quieres, me adelanto tantito, te lo presento. Aquí, mira, más o menos así estaba distribuida la tierra, ¿verdad? Hasta el final lo vemos. Pero Josué terminó, su segunda tarea fue distribuir la tierra después de las conquistas, ¿no? Y después los tratos externos. Aquí hay algo muy importante, en Deuteronomio 7 y 20 se detallan las relaciones de Israel que iban a tener con las otras naciones. Israel podía concretar tratados limitados con naciones fuera de los límites de las tierras dadas al pacto, pero las naciones de adentro de estos límites debían ser totalmente destruidas y no se podían hacer tratos ni pactos con ella. O sea, había algo diferente de lo cuanto a los tratos. Las de afuera se podían hacer tratos, ¿no? Tratos de comercio, tratos de cosas literales de la nación, ¿no? Pero los de adentro, nada de Paraguay, ¿no? Eso sí, sácamelos, eso sí, destruyemelos, porque Dios tenía mucho cuidado con ellos, porque sabía que podía hacer desviar al pueblo de Israel, ¿verdad? Muy bien, geografía. ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Qué pasó, amor? Lo que mencionaste que no terminaron por completo con la población, ahorita me hiciste recordarme de un versículo que viene en Deuteronomio que dice que Dios tenía un plan que no mataran por completo a las personas, porque está en Deuteronomio 7:12, dice, 22 dice, Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Entonces podemos ver también la mano de Dios ahí obrando a favor del pueblo de Israel, ¿no? Amén, así es. No operaba Dios a la flojera del pueblo de Israel, ¿no? O sea, él luchaba las batallas que no podía luchar el pueblo de Israel, pero las que ellos, o sea, ellos también tenían responsabilidad, ¿no? Ellos tenían también que tener responsabilidad en cuanto a no contaminarse con ellos. Muy buen dato, amor, que vemos desde Deuteronomio, ¿verdad? Que Dios ya lo había profetizado y que estas ideas que la Biblia nos refleja se confirman con esos versículos. Gloria a Dios por ese dato, mi amor. Muy bien. Geografía.
vemos los campos de Moab. Actualmente es Jordania. Tú vas al país de Jordania o a la región de Jordania y te vas a encontrar los campos de Moab. Tenemos también a Gilgal, que actualmente es Judea, y Canaán, que es el pueblo de Israel, ¿no? Hoy en día ya está dividido, hoy en día ya es parte de Palestina, hoy en día ya es parte de Arabia, de varios, ¿verdad? Pero es el pueblo de Israel, ¿no? Es donde se concreta o donde se narra cómo va caminando Israel, ¿no? Toda la geografía, cómo van avanzando fue en la tierra de Canaán, que vino a formar parte del pueblo de Israel, ¿no? Entran por los campos de Moab, están parados ahí para entrar a la tierra, entran por Gilgal y pues se la pasan dando vueltas en Canaán y ahorita vamos a ver cómo avanzaron, ¿verdad? Muy bien. Estamos ya casi terminando, ¿verdad? El bosquejo general. Podemos encontrar dos divisiones, ¿no? Del capítulo 1 al 12 y del capítulo 13 al 24. Del 1 al 12, claro, la posesión de la tierra, ¿no? La preparación de la entrada de Canaán y su entrada del capítulo 1 al 5 y la conquista de Canaán del 6 al 12. Vemos la distribución de la tierra, ya establecidos, ¿verdad? Del 13 al 24, las heredades de las tribus, del 13 al 22, y los últimos mensajes de Josué, del 23 al 24. ¿No? Lo que podemos encontrar en la entrada de Canaán del 1 al 5 es que Dios nunca queda frustrado por la muerte de sus siervos. No se trata de los siervos, ¿verdad? Uno es privilegiado al poder servir a Dios. Moisés muere y Dios automáticamente levanta a Josué, le da aliento, le da garantía de su presencia y de la bendición de Dios en el 1 al 9, ¿no? Unos versículos maravillosos y hermosos que dicen, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? De hecho, me encanta porque no le dice a Josué, prepárate en la guerra y ve y alístate, a causa en esta coraza, este yelmo, nada, le dice, solamente esfuérzate y sé valiente en cumplir lo que Moisés dijo en la ley, ¿verdad? Que Moisés escribió por mano de Dios en la ley, ¿verdad? No te apartes ni a derecha ni a izquierda, síguela fielmente y Dios hará lo demás, ¿verdad? Gloria a Dios por él, siempre él se merece la gloria y la honra. En su preparación para la entrada de Canaán fueron enviados 2 hombres, lo vemos, ¿verdad? Y de ahí se encuentran esta mujer que se llama Rahab, que es quien los esconde, ¿no? Y que es salvada de hecho lo dicen hebreos, ¿no? Que es por su fe, ¿no? La salvan, dice la escritura, que cuelga un listón para que cuando entraran el pueblo de Israel no mataran a las personas que estuvieran en su casa, ¿no? Ella vivía literalmente en la muralla había casas, ¿no? Al prepararse Israel por el cruzar el río Jordán, sucede algo que sucedió similar al tiempo en el que salieron del pueblo de Egipto, que fue que Dios abrió el río Jordán y pasaron en seco cuando iban con el arca del pacto. Tiene un paralelo muy grande, como te digo, al Mar Rojo, porque también se abrieron las aguas en el Mar Rojo. Aquí fue un río Jordán, ¿verdad? Cuando los sandalias de los sacerdotes que portaban el arca tocaron el agua, las aguas se detuvieron, o sea, se pararon, ¿verdad? Se abrieron. Y entonces el pueblo de Israel cruzó, dice la escritura literalmente del 3:14 al 17, en tierra seca. Ni siquiera dijeron, no, pues se andaban hundiendo, les causó molestia, no, porque pues sus sandalias se hundían en el lodo. No, dicen tierra seca. Después del paso de Israel a Jordán, acampó en Gilgal. Ya viste, estaban parados en los campos de Moab y entonces entran al paso del Jordán y acampan en Gilgal, ¿no? Donde ya van a entrar a Jericó. Este lugar iba a ser durante varios años el campamento base de Josué y el pueblo del ejército. Aquí se va a concentrar el ejército de Dios, ¿verdad? Que va a estar tomando este ministerio. El temor y sorpresa, vemos, por ejemplo, en el 5:1 que era un temor sobrenatural. Le dijo Rahab a los espías, que nos morimos de miedo, porque nos dimos cuenta cómo vinieron destruyendo a muchas naciones y también lo que le hicieron a los egipcios, ¿verdad? Aquí también sucede algo muy importante, por ejemplo, de nuevo la necesidad del 5:2 al 9 de circuncidar a los varones. Recuerden que este rito era muy importante que ya platicamos en los libros pasados. La circuncisión era de extrema importancia en el pacto abrámico, que el hombre debería llevar a cabo en su cuerpo. Lo vemos del Génesis 17:9 al 14, en Hechos 7:8, y también Israel celebró la primera Pascua en la nueva tierra. Del 5:10 al 12 nos lo dicen, y en ese momento dejó de proveerse el maná. Ya estábamos entrando en un nuevo tiempo. ¿Te acuerdas que era el maná? Ya lo mencionamos, la comida que Dios descendía del cielo. Finalmente, en la preparación de la conquista, Josué tuvo un encuentro verdadero, amén, aleluya, con el capitán del ejército. El Señor
mismo, aleluya, 5:13 al 15. Y después vemos la conquista de Canaán en el 6:12. Estos capítulos dan un relato sumamente condensado de la conquista de Canaán. Durante los siguientes 5 y 7 años, Josué iba a atacar y derrotar las plazas fuertes de los cananeos. Iría a reposar en Gilgal y reprendería la batalla. La conquista de Canaán tuvo lugar en 3 etapas, 3 viajes. Primero, lugar de la conquista del Canal Central. Te lo pongo si quieres, está por acá. Ya viste, está por aquí. Mira, aquí empezó. Ya viste, aquí dice Jericó. ¿Sí ves mi puntito? Si quieres, le hacemos acá un... A ver. Aquí está. Vamos a moverlo, no sé si se puede mover. A ver. Ay, perdón, aquí está Jericó. ¿Ya lo viste? Aquí en medio Jericó. Aquí está. Y de ahí dice la flechita que aquí empezaron a conquistar, ¿no? La segunda, que fue el centro de Canaán. Empezaron a atacar en el centro de Canaán, que fue Jericó. ¿Ya viste el río Jordán dónde está? Esas agüitas que se ven ahí es una parte la parte de abajo es un mar. Se le conoce así porque es una extensión del mar. Pero aquí está el río Jordán donde pasaron en seco. Entonces aquí Jericó empiezan a conquistar y se iban acercando a Jerusalén. De ahí se fueron al sur, ¿no? Bueno, en el centro incluía Canaán, que era la central, incluía Jericó y Ai, donde ya vimos el contraste donde Jericó, Dios pelea, lo hacen bien, y en Ai, inmediatamente el pueblo empieza a pecar y pasa esto de acá, ¿no? El famoso versículo de acá. En segundo lugar vino la compañía de Meridional, se dice así, que llevó la victoria sobre ciudades, sobre Jerusalén, ¿ya lo viste aquí? Aquí está Jericó, Ai, sobre Jerusalén y Hebrón. Finalmente, la campaña se centró en la plaza fuerte de Azor, ¿verdad? Entonces vemos aquí que estaban en la primera campaña de la guerra, ¿verdad? Las 3 campañas principales de Josué se encuentran ahí similarmente. Por ejemplo, vimos ahorita la de ¿qué? La del centro. Luego, perdónenme, vemos la del sur. A ver, vamos a ver aquí, vamos a moverle tantito. La del sur, donde aquí ya se encuentra... en la parte de aquí abajo, que es todo esto, de hecho de aquí, de la central, se vienen para acá abajo a empezar a conquistar y luego se van en la parte de acá. Recuerda que no tocaron estos puntos porque estos puntos ya no habían lugares o imperios muy grandes. Ya el pueblo de Israel cuando se iba a sentar iba a empezar a trabajar para ir desechando al pueblo de Canaán, ¿verdad? Y a no contaminarse con sus ideas y con su religión y con sus costumbres morales paganas, ¿verdad? Y de ahí se van a los imperios del norte, donde aquí ya vemos a Siquem, donde vemos a Silo, en la parte de arriba del río Jordán, ¿no? Ya están por acá, más o menos. ¿Vale? Entonces, esta fue a grandes rasgos pero ahí dejé de compartir, ahorita vuelvo a compartir. A grandes rasgos, las 3 campañas que tuvo Josué por donde pasó. Como te decía, recuerda que Josué no pasó por todo, no conquistó a todos los reinos, conquistó los más relevantes, los más fuertes, ¿verdad? Entonces, vemos en la parte número 2, del 6:1 al 8:35, la victoria del Canal Central, también lo vemos, ya vimos las campañas de Josué, y vemos la victoria también del 9:1 al 10:43, los reyes del sur, ¿no? Sí, los reyes del sur, donde entran por ahí, como ya lo vimos, y en la parte 2 de la distribución de la tierra, ya que en el norte van del 11:1 al 12:24, Israel empieza a subir, ¿no? A subir a la tierra de Canaán, de la tierra de Canaán para empezar a conquistar, y vemos cómo Josué estaba moviéndose de una forma formidable en su campaña. Vemos que estaban organizados, vemos que, como dirían por ahí, ¿no? Ya le estaban agarrando la onda esto de las guerras y sobre todo estaban confiando 100% en el Señor. Por último, la segunda parte que dijimos que era del 3 al 24, las heredades de las tribus. La división de la tribu iba a ser llevada a cabo por suertes. No tenían como tal un mapa, ¿no? Tenían que ser distribuidas por suertes. Lo menciona el mismo libro de Josué en en Números, lo menciona del 26:52 al 55, del 33:54 al 55 del libro de Números. Así que hicieron eso. Cada tribu, por medio de suertes, Dios controlaba esa suerte. Entonces, lo que hacían era que tomaban su parte en la tierra de Canaán. El tamaño de la tribu también sería una consideración
hablando de el lugar de la tribu también tenía que ser considerado hablando de su tamaño. Por ejemplo, si era más la tribu de Zabulón, era muy chiquita la de Zabulón, no iba a ser tan grande porque había menos personas en la tribu de Zabulón que, por ejemplo, en la tribu de Rubén, ¿no? Históricamente la división de la tierra tuvo lugar en 3 fases. Primero se llevó a cabo la distribución de la tierra al este del río Jordán. Después, la distribución de la tierra llevó lugar a Gilgal, al cargo de Josué, ¿no? Entonces se tuvo este tipo de consideraciones y hasta el final del capítulo 23 al 24 entendemos que Josué ya estaba a punto de morir, exhorta al pueblo a servir fielmente al Señor y ser obedientes a sus mandamientos. Escucha esto, mientras Josué vivió, Israel permaneció siempre fiel al Señor. Lamentablemente, ¿verdad? Necesitaron un buen líder para permanecer fiel al Señor. Y esto nos va a dar una introducción porque en el siguiente libro vemos la muerte de Josué, cómo se estaban pintando las cosas y algo sí nos deja la Biblia. Mientras Josué vivió, todo el pueblo de Israel se mantenía fiel al Señor. Entonces, para concluir, el libro de Josué se trata de las conquistas que tuvieron lugar en la promesa de Dios de establecerlos en la tierra de Canaán y la distribución. Terminando el libro, el pueblo de Israel se queda en su nación que Dios prometió, Dios había cumplido todo y su único trabajo era 2 cosas: seguir al Señor, seguir la ley de Dios y también no contaminarse con el pueblo de Canaán que aún quedaba y estarlos repeleando cada vez más, no sé si repeleando, perdón, estarlos corriendo, estarlos eliminando cada vez más y no caer en sus prácticas paganas, morales y también en sus religiones paganas, ¿verdad? Con sus dioses paganos. Entonces, ¿en qué concluimos, hermanos? ¿Qué pudimos aprender? ¿Alguien así? ¿Alguien que quiera comentar algo, que quiera preguntar algo? Tenemos 14 minutos para dar algún comentario o algo. ¿Alguien así que levante su manita? Dale, mi amigo. Bueno, ando con un poquito de tos, a ver si no toso mucho. Am, el libro de Josué tiene muchas cosas, para mí importantes y sobresalientes, pero a mí la que más me impacta es, definitivamente lo que mencionabas, la presencia del Señor Jesús en este libro. Yo no sé si pudieras ponerme ahí la imagen de las tareas, amigo, de Josué, el trasfondo. Ándale, ahí. Para mí, según entiendo yo, ahorita que estaba leyendo esta imagen precisamente, y habías comentado antes la aparición del Señor Jesús, yo no tengo duda con esto, eh, y para mí se me hace como si fuese Josué la primera parte de una historia que se va a completar con el Apocalipsis. Porque si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en las tareas, estas tareas que tenía Josué de eliminar a los cananeos, dicho de otra forma, eliminar a los enemigos. Segundo, distribuir la tierra y los tratos ya con las otras naciones. Estas son 3, de hecho, tareas que el Señor Jesús va a venir a cumplir en el Apocalipsis. Por eso no me sorprende y se me hace bastante congruente que el Señor Jesús aparezca en este libro de Josué, y ellos le pregunten que de qué lado está, ¿no? Porque ahí el Señor Jesús se muestra con una postura neutral. Y si el Señor Jesús va a venir a cumplir estas 3 tareas en el Apocalipsis, ahí nos damos cuenta que ya no viene de una forma neutral, sino que viene a hacer cumplir estas 3 tareas de Josué. Y para confirmar todo esto, pues yo, según recordaba en algún estudio, en alguna prédica, que algún hermano había mencionado que el listón, no sé si igual estoy equivocado, ustedes me corrigen, el listón que colgaba de la ventana de Raab, creo que es, en la muralla, era un listón, un lienzo rojo, algo así, que de hecho decían, no sé si estoy bien, pero decían que significaba el sacrificio del Señor Jesús con su sangre. Entonces, para mí es como que la primer parte que se queda pendiente
en cuanto a las guerras, conquistas, la relación con los enemigos y todo, pero está en stand-by hasta el momento en que el Señor Jesucristo regrese a la tierra para cumplir estas tres cosas, amigo. No sé si estoy bien. Sí, es un muy buen dato, algo que como este tipo de estudios te lo deja ver como por arriba, ¿no? O sea, es muy bueno entrelazarte en la Biblia y este tipo de resúmenes te lo deja ver por arriba y luego te acuerdas, ¿verdad? Es un muy buen dato, yo no lo había visto así, pero sí creo que tienes mucha razón, porque sí, Dios viene a eliminar esto, viene a darnos nuestra tierra prometida, establecernos en ella y también todo lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Que nos va a deja ver el Apocalipsis, creo que es muy buen dato y creo que es acertado. La verdad, creo que sí es muy buen dato y es acertado. Muchas gracias, amigo, por tu edificación, porque sí, puedes ver en la Biblia, tu comentario que nos edifica mucho, porque puedes ver en la Biblia que todo el tiempo habla de lo mismo, ¿no? Esto incluso nos confirma que es veraz la Biblia, porque todo el tiempo habla de lo mismo, ¿verdad? Nunca se contradice. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, algo? ¿Qué aprendimos el día de hoy, hermanos? Cuando me digan que me volveré muy rápido. ¿Qué pasó, mamita? Platícanos. Prende tu micro, mamita. Creo que bajó la mano. Se debe haber equivocado a lo mejor. ¿Qué pasó, mi amor? Tú platícanos. ¿Qué pasó? Pues ya viendo el libro así en términos generales, pues muestra me llaman la atención algunas cosas y me hablan personalmente. Una de ellas, el confiar, esperar en Dios, ¿no? Porque podemos ver que Dios, de hecho, preparó al pueblo de Israel para estos momentos. Muchas de las cosas tienen connotación con Deuteronomio, con todas las advertencias que les dio, con todas las promesas de lo que iba a cumplir y es saber tener esa parte de certeza con Dios. Otra cosa importante es que la batalla la vence Dios y es muy cierto que ellos fueron solamente espectadores. Es algo, si lo ves humanamente, es algo muy ilógico pensar que una muralla se va a caer porque personas vayan rodeándola por 7 días. Eso es algo imposible. Entonces, mi vida personal también, ¿no? Ver que Dios es el que vence nuestras batallas y que solamente somos espectadores. Y también me habla de quitar la idolatría en mi vida, ¿no? Creo que ya esta es otra confirmación más de que la debo de quitar. El no haber quitado algunas cosas de idolatría les trajo problemas después, ¿no? Lo vamos a ver después. Pero esas tres cosas son las que me llaman más la atención en general del libro. Hay versículos que me gustaron mucho y hay cosas muy buenas, pero esto sería como que lo que ahorita estaría viendo a grandes rasgos. Amén, aleluya, ¿verdad? Sí, cuando uno quiere hacer las cosas, empieza a estresarse, deja de descansar, pero cuando entiende quién es Dios y que Dios está peleando y que uno es espectador, la verdad es que te hace descansar grandemente y te da paz. Mamita, ahora sí, alzaste la mano. Sí, buenas noches. Es que no podía, bueno, anda mal el internet o el celular, no sé. Pero bueno, a mí la verdad es que este libro para mí ha sido muy, bueno, desde hace mucho tiempo ha sido para mí muy determinante, porque, bueno, a mí me ha enseñado mucho la parte de dirigirme siempre a la palabra de Dios, el decir, esfuérzate, sé valiente, no, que no se aparte este libro de la ley. Y la verdad es que eso me ha dejado mucho de enseñanza hacia este libro, ¿no? Y pues también me confronta a algo muy importante, pues que tú también mencionaste y que también pues siempre he ratificado y he confirmado que muchas veces nos dejamos ir por un líder, ¿no? Hay líderes buenísimos, líderes como Josué, pero desgraciadamente cuando ese líder falta, pues si nosotros no tenemos el esfuerzo de estar bajo la palabra de Dios, de esforzarnos nosotros,
pues siempre terminamos perdiéndonos, ¿no? Perdiéndonos porque no seguimos lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, eso también, pues sí me ha confrontado cuando leo, que digo, bueno, ¿cómo es posible que con un líder sí pudieron y pues ya después se ve que pues no pudieron sin un líder, ¿no? Cuando pues realmente la palabra de Dios, yo siempre le he dicho a mucha gente, el mejor consejo que puedas tener, la mejor dirección es basada en la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Muy acertado, claro que sí. Recuerden, sí, la escritura dice que hay que tener líderes, claro que sí, pero como decía mi mamá, que no dependa nuestra vida espiritual de eso, ¿verdad? Porque debemos amar más a Dios y tampoco idolatrarlos, porque vemos en la escritura que ya los estaban idolatrando y querían, de hecho, a Gedeón, pero no te quiero adelantar. Ese es el problema, ¿verdad? O sea, sí hay que tener líderes, hay que llevarnos bajo una autoridad, dice la escritura, pero, como dice mi mamá, el problema es la adoración y también el problema es de que nuestra vida espiritual dependa de eso, ¿verdad? Y sí, muy acertado, muchas gracias, mami. Una persona más. Tenemos 5 minutitos ya. Una personita más brevemente que nos diga, ¿sabes que yo aprendí esto? Que nos haga una pregunta o que nos edifique con algo. Una personita más. No sé por qué, no sé si soy profeta, pero sabía que era tú. ¿Qué pasó, amiguita? Hola, bueno, pues así resumiendo así muy rápido, pues yo identifico en este libro cómo Dios cumple con ellos su promesa, ¿no? De llevarlos, pues a la tierra prometida, ¿no? A Canaán. Pues es un libro, que prácticamente si tomamos en cuenta esa enseñanza, pues nosotros mismos la estamos viviendo, porque la promesa de Dios para nosotros pues es llevarnos a la vida eterna, ¿no? Entonces es así como la analogía. Y y pues es un libro de que muestra pues las guerras, ¿no? Las batallas que hubo para que se diera todo esto, que Dios prometió a su pueblo. Así es, ¿verdad? Como dice Bernardo, Cris, es eso, ¿verdad? Y nos hace recordar siempre esa promesa de aguados, tranquilos, pronto llegará, ¿verdad? Y nos hace ver como lo decía en Apocalipsis, sí, Señor Jesús, ven, ven, Señor Jesús, es tiempo, estamos acá esperándote, sabemos que tenemos una herencia con Dios, una casa que podemos tener ya asegurada con nuestro Dios y tratemos de como iglesia, pues estar llevando el Evangelio para que más personas puedan conocer y escuchar este evangelio y también tengan una casa en el cielo. Pues bueno, la siguiente semana, la primera es que le vamos a pedir sus comentarios a Cris y a la abuelita para que también participen. Yo les bendiga grandemente. Gracias por tomarse este tiempo. Yo sé que a lo mejor algunos queremos descansar, algunos estamos queriendo dormir ya, trabajando, ya es una semana pesada, larga, pero le doy gloria a Dios en verdad porque este esfuerzo demuestra que en verdad aún hay personas que desean conectarse con la iglesia y la verdad conocer un poquito más de la palabra de Dios. Sigue orando por mí para que pueda, de hecho quisiera hacerlo cada día mejor para poder edificar más a la iglesia con nuestros dones, con nuestros talentos y darle gloria y honra siempre por esto, ¿verdad? Aleluya a su nombre. Recuerda, el sabadito no hay nada, si quieres cotorrear, pues acá estamos, ya sabes que casi no nos gusta. Y el dominguito nos vemos a las 10, estamos en la penúltima clase de padres e hijos de preparando, de hecho así le pusimos de nombre, nunca lo menciono, pero ese era su nombre, era preparando discípulos desde casa. Entonces la penúltima, ya estamos en la práctica, vamos a conocer la comunicación, el método que la Biblia en muchas partes de la escritura nos deja ver que la comunicación es muy importante con nuestros hijos, no es un monólogo, no es una predicación que hay que dar a nuestros hijos, es una comunicación efectiva. Y lo vamos a conocer más a fondo. Y a las 11 empezamos el culto de adoración donde la hermana Cristi, nuestra amiguita Cristi, nos va a ayudar, nos va a bendecir con sus talentos para dirigir. Voy a estar en la predicación, predicando del Sermón del Monte, la razón de ser de la ley. Recuerden estar orando, recuerden estarnos bendiciendo y lleguemos el domingo con todas las ganas del mundo y empieza a orar, a prepararte para ver que en qué Dios quiere que bendigas a la iglesia con tus dones y tus talentos. Recuerda que la Biblia dice que estos dones que Dios repartió son para
cada día perfeccionar a sus santos, a nosotros, ¿verdad? A la iglesia, a la novia de Jesucristo que está santificándola, preparándola para su encuentro. Dios te bendiga, te amo como no tienes idea, cuídate mucho y estamos pronto viéndonos. Estoy para servirte yo y mi casa. Y recuerda, no sé qué dioses van a seguir el mundo, pero nosotros y nuestra casa serviremos a Jehová. Servimos a Ídolos no Jehová. tienen poder. Dios les bendiga. Bonita noche, bendecido descanso.